las clases de los viernes ha sido un fracaso, porque tenemos 18 personas, 17 personas. Habíamos arrancado con el triple. Bueno, puede pasar. No sé el martes cuántos fueron, Seba. Y calcula 26, 27 más o menos. Bueno, no está tan mal entonces, ¿no? Porque hoy es viernes y el martes está el titular de cátedra, o es razonable que haya más interés. De todos modos, bueno, por supuesto es momento de hacer ajustes, que queda poco. Así que vamos a tratar de hacer un poco la clase distinta para que sea más dinámica y que esto que otro. También yo estoy un poco cansado, hoy especialmente porque los últimos 3 días fueron las jornadas de la Asociación Argentina de Historia Económica. A mí me tocó, bueno, coordinar una mesa, exponer y también, digamos, participar de jornadas en general. Mientras que eso tiene la virtualidad de malo, ¿no? Que seguramente a ustedes en el trabajo les debe estar pasando de distintas maneras. Hasta este año, claro, uno se iba al Congreso y suspendía su vida 3 días y se dedicaba a congresear, ¿no? Ahora, mientras uno participa en el Congreso, la vida transcurre, uno no suspende sus clases, que esto que lo otro. Y entonces, claro, digamos, todo se hace más pesado, ¿no? Así que han sido días muy pesados. Lo cierto es que un poco por el cansancio y otro poco para cambiar un poco la dinámica, vamos a tratar con Sebastián hoy de que la clase sea un poco más interactiva, tanto dialogando con ustedes como el hecho de que en algunos momentos el protagonismo, la voz, la tendré yo y en otros la tendrá Seba. Por lo menos escuchan el tono de voz distinto. Bueno, Seba, ¿arranco del 73 o arranco del 76? ¿Hasta dónde llegaron? No, eso llegamos ya, digamos, hasta el golpe y por ahí nos conviene arrancar de las minas 6 y 7, que son, digamos, la podemos explicar brevemente y directamente mandarnos para la dictadura. Bueno, entonces voy a hacer lo que vos decís, pero ligeramente distinto. Voy a hacer un repaso muy rápido Dale. del periodo anterior, por la duda que haya alguien que no haya participado en la clase o que necesite refrescar. Bueno, chicos, ustedes saben, la Argentina tuvo... ¿Me escuchan bien, no? Sí, dale. La Argentina en la segunda mitad del siglo XX, para decirlo metafóricamente, fue un quilombo. Claro que como siempre no hay que ser excesivamente provinciano. Utilizamos la expresión quilombo en algún sentido graciosamente, pero en otro sentido también un poco etnográficamente, ¿no? Hace unos años unos sociólogos y unos antropólogos publicaron un artículo sobre la crisis del 2001 y que su título era Genealogía de un quilombo. Y es verdad que muchas veces las expresiones que en principio tienen un origen un poco más, uno diría, coloquial, condensan mejor expresiones que lo que el lenguaje más formal expresa, ¿no? Porque en Argentina quilombo significa muchas cosas. Incluye desorden, incluye inestabilidad, incluye conflicto, incluye disputa, incluye tensión, incluye, digamos, algo que necesita ser resuelto pero que no tiene solución fácil. Y en ese sentido, digamos, la Argentina en la segunda mitad del siglo XX, pero ahora estoy pensando sobre todo 55, 73, 76, tuvo algo de todo eso para sus protagonistas políticos, sobre todo, ¿no? Casualmente y por vía de la fuerza, porque no es un tema, digamos, sobre el que yo conozca especialmente, ahora he avanzado un poco más, pero previamente no era así. Me encuentro corrigiendo un artículo que escribí con un compañero, con un colega de facultad, sobre el plan Kirchner-Bacena. Entonces, entre las cosas que salía rápidamente era la idea de que había una percepción entre los actores económicos del periodo respecto de que de alguna manera la Argentina se encontraba estancada, ¿no?
que el crecimiento económico no era el suficiente, que los ciclos de stop and go le daban un marco de inestabilidad a la economía que dificultaba la posibilidad de hacer, digamos, negocios felizmente para los empresarios y promover el desarrollo para los policy makers, mientras que al mismo tiempo existía cierta percepción de que el régimen institucional que se había creado luego del derrocamiento violento del peronismo finalmente no encontraba visos nunca de legitimidad y no podía satisfacer a los sectores involucrados. Y al mismo tiempo que sucedía todo eso, digamos, los distintos actores sociales, los distintos agrupamientos sociales, no quiero usar la expresión clase en un sentido exclusivamente marxista ahora, sino en un sentido un poco más general, no tuvieron capacidad de imponer un programa propio, económico, político, social, mientras al mismo tiempo tuvieron siempre la posibilidad de vetar los programas contrarios. Es decir, no había, digamos, una alianza que pudiera imponerse, pero al mismo tiempo todas las alianzas tenían capacidad para frenar el juego del adversario. Con esa Argentina, digamos, del quilombo, al mismo tiempo tenía dos particularidades. Una, el peronismo estaba proscripto y era el principal actor, digamos, del juego de las simpatías políticas en Argentina. Y la otra, la economía con sus ciclos, incluso con sus etapas recesivas, creció. En líneas generales uno puede entender que la economía argentina pudo dar respuestas a las crisis que había planteado y a los desafíos que habían planteado la crisis de 1930 y la ICI, digamos, aún con cierto nivel de agotamiento en términos de la dinámica industrial liviana, había dado respuesta. Sin embargo, la percepción de los actores a finales de los 70 es que esto, digamos, no era así. La economía argentina se encontraba estancada y que era necesario desarrollar políticas, digamos, mucho más agresivas para lograr que la Argentina creciera industrialmente, para lograr algo parecido al desarrollo. ¿Por qué digo algo parecido al desarrollo? Porque, bueno, dentro de esa categoría de desarrollo, los actores del periodo metían distintas perspectivas, los analistas luego metieron otras, pero lo que estaba claro, digamos, era la idea de modernizar, de crecer, de industrializar. Todo eso existía. Y esta es una Argentina que va a cambiar en 1976. Por supuesto que va a cambiar, digamos, hay un golpe muy duro que es el Rodrigazo, que me comenta Sebastián, ustedes ya vieron, pero del 76 en adelante uno ya no podría identificar, digamos, un consenso en torno a la necesidad de provocar el desarrollo. Y mucho menos la idea de que ese desarrollo tiene algo que ver necesariamente, porque este es el otro tema, digamos, que sea necesaria la perspectiva, con el crecimiento industrial. De hecho, digamos, en el discurso de Asunción de Martínez de Oz, sobre economía de la dictadura, se sostiene algo así como, bueno, parte del problema es que a partir de 1930 la Argentina dejó de insertarse en el comercio internacional a partir de sus ventajas comparativas. Y eso, digamos, dio lugar a desarrollo de una economía ineficiente y de un sector público más ineficiente aún, con un talón de Aquiles que era subsidiar una dinámica económica que no tenía, digámoslo así brutalmente, un posible destino satisfactorio porque no tenía que ver con la dotación de recursos que la Argentina, con la que la Argentina había sido bendecida. De manera que vamos a asistir a partir del 76 a otro orden de problemas, otro tipo de política económica. Al mismo tiempo, en 1976 reconoce, hereda, digamos, una parte importante de la dinámica de la economía de la sociedad argentina del 55 en adelante, y es que la democracia no era un valor. Claro que una cosa es que yo diga que no me gusta la historia y otra cosa que ande secuestrando y asesinando historiadores. Pero lo cierto es que efectivamente, digamos, la Argentina
desde el 55 en adelante, uno podría ampliar más la mirada y decir 43 en adelante, o incluso más todavía y decir 1930 en adelante. La sociedad argentina no dirime sus conflictos, no dirimía sus conflictos necesariamente a través del uso de las urnas, ni todas las prácticas del juego político eran democráticas. Claro que tanto la naturaleza como la envergadura de lo que la última dictadura realizó en términos de atropellos sobre los derechos humanos, sobre las instituciones y sobre, les diría, digamos, los códigos de civilidad que el mundo occidental había desarrollado desde los griegos hasta nuestros días, colocan la situación en otra escala, ¿no? Hay veces que los problemas son distintos por su naturaleza cualitativa, hay cosas que son cualitativamente distintas, y otras veces las cosas son cuantitativamente distintas. En el caso de la última dictadura tenemos algunos componentes que uno permitiría pensar que son cuantitativamente diferentes y otros cualitativamente distintos. Todos, lamentablemente, para la experiencia de la Argentina moderna, por supuesto, peores. ¿Qué piensa uno en estos casos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el contexto del golpe? ¿Cómo se entiende que es un golpe de Estado? Y eso no quiere decir, por supuesto, nada de lo que vamos a decir, que ninguna de las características previas de la sociedad argentina, por supuesto, digamos, hacen necesario que sea un golpe. Por supuesto que los problemas siempre se arreglan con la democracia. Bueno, había regresado al peronismo en el 73, eso ya lo saben ustedes. El peronismo tenía muchas particularidades, pero una particularidad es que nadie tenía claro qué era ser peronista. O en todo caso, ser peronista significaba muchas cosas. En ese ser peronista significaba muchas cosas. Había, digamos, hubieron grandes confrontaciones al interior del movimiento peronista, tanto en lo que se refiere a la dinámica política y a la dinámica sindical, como en lo que se refiere más integralmente a lo que se conoce como una derecha peronista y una izquierda peronista, que también tiene un corte con los jóvenes y con lo que se conocía como la burocracia sindical, que había dado lugar a esto que habíamos conversado ya en otras circunstancias, que fue la primavera camporista, ¿no? 49 días de gobierno de Cámpora, con la idea de Cámpora al gobierno, pero no al poder, de finalmente, digamos, el conflicto entre la derecha y la izquierda peronista y la participación de la AAA y los comienzos de, digamos, el terrorismo de Estado. Esto también hay que decirlo, ¿no? Digamos, el terrorismo de Estado no comenzó en el 73, en el 76, tampoco probablemente en el 73, pero eso ya, digamos, es harina de especialistas y yo no lo soy. Les recomiendo la tesis doctoral de un amigo y sus artículos, un amigo mío que es de la facultad y somos muy cercanos, hizo un muy buen trabajo, se llama Esteban Pontoriero, digamos, y analiza justamente estos temas. Lo cierto es que, digamos, el terrorismo de Estado no piensa en el 76. La presidencia de Perón, por otra parte, fue muy corta, de una persona que había nacido a finales del siglo XIX, y que estaba enferma, y que lo que deja es, finalmente su muerte lo que deja es no solo un vacío político, sino un vacío político en el contexto de una coyuntura especialmente violenta y dramática. De María Isabel Martínez de Perón, o María Estela Martínez de Perón, perdón, más conocida como Isabelita, poco que no sea trágico se puede decir. Y por lo tanto poco diré. Pero bajo su gestión se sancionaron, digamos, algunos decretos y leyes, no solo que facilitaron, digamos, la represión violenta de los movimientos sociales, políticos y la clausura de la sociabilidad democrática, sino que también, digamos, se aplicó el Rodrigazo, que fue este fenomenal plan de ajuste que estudiaron con Aníbal y con Sebastián, a partir de los cuales las curvas de la economía argentina muchas veces hacen una B corta.
¿para qué le vamos a dar vuelta? Y esto, digamos, este introito, digamos, tiene sentido hacerlo, ¿por qué? Porque la última dictadura nos interpela muy directamente en términos del discurso, de nuestra propia vida, pero también del discurso político. Porque lo que aparece con la última dictadura es parte de la respuesta a ¿Argentina fue un país rico? Yo creo que uno discute, que fue un debate, por ejemplo, que le dio ayer en la jornada económica. Sí, no, más o menos, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, pero guarda, porque mirá que era mirada del siglo J comparativamente con Latinoamérica. Y es una cosa que nosotros vamos a ver, sobre todo cuando hablemos de Alfonsín. ¿Y cuál fue la respuesta a esa pregunta? No, hay miles, chicos, hay miles. No. Sacando que éramos el granero del mundo. No el discurso de Berreta, no el discurso de Berreta que éramos el país más rico del mundo. Y todo eso. Claro, por eso pregunto que se comparar la Argentina del final del siglo XIX con París del siglo XIX es una cosa que solo puede hacer algunos personajes que tienden a no peinarse. Punto. ¿Se entiende? Juan, ¿me dejás sumar algo? Sí. Para responderle a Agustín. Mirá, respecto a lo que está diciendo Juan, hay algo de lo cual yo mencioné en la clase pasada, que tiene que ver, digamos, cuando se hacen este tipo de debates, en qué momento del tiempo vos haces el corte. Y yo había mencionado de que, por lo menos en mi caso y en el de muchos investigadores, existe un consenso de que hay un antes y un después en esta etapa. Pero también hay gente que te va a decir que el corte, el antes y el después de la economía argentina lo encontrás solo con el peronismo, o si te vas más para atrás en la década del 30. Sí, lo que habías dicho. Sí, es decir, la segunda presidencia. ¿Cómo? Y la segunda presidencia también. Claro, depende todo desde qué lugar vos te pares, y aparte en ese tipo de debates también suele haber una comparación que es bastante tirada de los pelos para juzgar esta etapa que va a suponer del 30 hasta el 70 y pico, es compararla con la etapa anterior. Y estamos hablando de Seba también, sí, para agregar a los intercambios, decirles, chicos, que no solo que lo que dice Seba es cierto, sino que hay que agregar también que para algunas etapas, digamos, la Argentina no puede compararse con Gran Bretaña, con Francia a finales del siglo XIX, eso por supuesto, ¿no? Pero al mismo tiempo, además, no tenemos indicadores duros. Para otras etapas, además, tenemos indicadores duros. Lo vamos a ver en la introducción de la clase que se corresponde con Alfonsín, con el alfonsinismo, y vamos a ver que antes y después de la dictadura, medido con el PBI ponderado de los países de América Latina, la Argentina antes de la dictadura estaba muy por encima, y después de la dictadura estaba por encima, pero ya no tanto. Es decir, comparativamente, antes de la dictadura, la Argentina, comparado con América Latina, digamos, competía en la Libertadores. O competía en la Champions, para hacer una metáfora muy fuerte. Después de la dictadura, tenía equipo fuerte hasta semifinales de la Libertadores. ¿Se entiende? Antes de la dictadura, cada tanto peleamos en la Intercontinental. Esa sería un poco la metáfora. Y ahí hay un quiebre. Y ahí tenemos datos del PBI duros que se pueden comparar. Es un quiebre. Es un quiebre. Y el quiebre está en el 75. Claro, pero aparte, digamos, todo este raconto viene también colación, básicamente como para que también se den cuenta de que no todas las cosas han sido siempre iguales a sí mismas. Nosotros tenemos, el argentino por idiosincrasia, tenemos esa tendencia de simplificar procesos que han sido muy complejos en unas pocas líneas que sean fáciles de entender. Y la verdad que si, digamos, sacando el tema de la violencia política, que digamos era muy marcado ya en los años 70, en términos sociales y económicos, la Argentina de los años 70 era otra cosa. Yo sé que por ahí suena un poco antipático respecto a otros países de América Latina, pero cuando vos en otros países de América Latina veías cosas que eran el pan de cada día, acá eso no pasaba. Acá había otras problemáticas, por supuesto.
No, está bien, Seba, pero más allá de las antipatías, que es verdad que hay que tener cuidado, medios por los índices como PBI, alfabetización. Claro. Claro, aparte hay otra cosa. Si uno toma, como decía Juan, ya sea el PBI o por ejemplo, mira, cuento brevemente una anécdota. Hay un historiador que yo lo tuve como profesor que se llama Gabriel Medio, un tipo muy conocido en el ambiente, que él una vez leí una entrevista que decía que había nacido en el año 73, cuando la cifra de pobreza era del 4%, y tenías grupos guerrilleros, por ejemplo, y una juventud muy movilizada que quería hacer la revolución social con un 4% de gente que estaba debajo de la línea de la pobreza. Cuando el tipo cumplió casi 30 años, allá por el 2002, 2003, la cifra de pobreza era del 57%. Con lo cual, si bien ahí ya nos estamos metiendo en la etapa democrática, por supuesto, pero digamos, eso amerita hacernos preguntas, o sea, ¿qué pasó en el medio para que en menos de 3 décadas un país que era una cosa se haya convertido en otra? Básicamente eso es lo que creo que estamos tratando de graficar de alguna manera. Y efectivamente la dictadura es un quiebre, y yo creo que tenía estos cuidados, porque por supuesto que esto es una universidad, que por supuesto lo que privilegia es el discurso académico, pero el discurso académico está interpelado por otros. Y nosotros sabemos, todos ustedes, Sebastián y yo, que hay fracciones políticas que montan buena parte de su discurso sobre la idea de que, bueno, la dictadura destruyó todo y a partir de ahí todo fue muy difícil. Nosotros, digamos, queremos tener cuidado y por supuesto no queremos invitar que voten a nadie, pero el hecho de que no queramos participar de los debates políticos no debería cerrarnos el paso a decir, bueno, efectivamente la dictadura fue un quiebre. ¿Se entiende? Porque ahí seríamos deshonestos con la profesión y con los datos, con el ejercicio de la profesión sobre la dictadura. Es un quiebre, fue un quiebre. Bueno, después, como dijo Sebastián, pasaron 20 años más, 30 años más, pero el quiebre es ese. Bueno, el golpe de Estado, digamos, digamos, el ejercicio de la toma del poder no fue especialmente violenta, digamos. Y fue cívico-militar, chicos. No fueron 4 militares que salieron de un cuartel con una escopeta al decir, ahora somos nosotros, sino que existía cierto consenso, digamos, y en muchos medios de comunicación circulaban esos consensos y en muchas asociaciones gremiales, empresariales, de otro tipo también, existían simpatías con la idea de que los militares tomen de vuelta el poder. Y acá quiero tener cuidado con los procesos históricos, ¿no? En el sentido de que, bueno, la Argentina para 1976 había tenido ya varios golpes de Estado, y yo, digamos, no sé si todos los tipos que decían en el 76, che, bueno, basta, esta situación no puede más, que vengan los militares, pongan orden, estaban imaginando que iba a haber, digamos, el volumen de desaparecidos, ¿se entiende? Y ni siquiera que iba a haber desaparecidos, ¿se entiende? También hay que tener cuidado de no ser anacrónico, ¿no? Eso no quiere decir, por supuesto, que uno apruebe, ni mucho menos, digamos, completamente reprobable cualquier ejercicio ilegítimo de la autoridad, antidemocrático. Pero bueno, también nuestro ejercicio tiene que ver con la comprensión social. Como ustedes saben, digamos, el gobierno estuvo inicialmente a cargo de Videla. Como dijo, bueno, Sebastián me indica que comencemos de Rodrigazo, así que vamos a comenzar un poco antes. No, espera, perdón, me equivoqué, la de abajo, la 7. No, Rodrigazo lo vimos. Perdón, yo puedo hacer una pregunta. Yo no he entendido mucho lo que el Rodrigazo en sí, cómo fue, me cuesta un poco entenderlo. Lo que leí del libro fue básicamente que había una redistribución hacia el ingreso a favor del sector exportador y que se devaluaba un 100%. Y ahí me quedé, después no fui entendiendo mucho más de lo que pasó. Mirá, no sé, Seba, si querés decir algo. No, a ver. Déjame que diga yo primero, dije así para no cerrar la posibilidad de que dialoguemos. Sí, dale. Primero que nada, digamos, Rodrigazo son una serie de medidas que toma un ministro que se llama Rodrigo de apellido.
Lo primero. Lo segundo, es la vez número no sé cuánto que se aplica un plan de estabilización. Y es un plan que tiene, digamos, un tinte muy claro, y es la idea de que hay que hacer ajustes de carácter recesivos, sobre todo sobre la política monetaria, sobre la política fiscal y sobre la política de ingresos, que va a tener, perdón la redundancia, efectos recesivos, es decir, va a contraer la demanda, va a provocar una transferencia de ingresos hacia el sector exportador, y que eso provocará un equilibrio de la balanza de pagos, que pari passu provocará, digamos, una estabilización general de las variables macroeconómicas. ¿Qué hace en concreto este buen hombre? Una devaluación del 100%. Es decir, bueno, mirá, como hubo inflación, la moneda está atrasada, listo, devaluamos. Una devaluación fenomenal, que es acompañada, por otra parte, por un aumento equivalente de las tarifas de los servicios públicos. Luego imagínate que, bueno, y de las naftas de un 180%, pero del salario del 20%. Pero del salario del 20%. De manera que a vos te quitaron, a los asalariados, eso le significó un impacto regresivo de en torno al 80% de su capacidad salarial. ¿Cuál era el objetivo? Disciplinar la puja distributiva, equilibrar las cuentas externas, fundamentalmente la balanza de pagos y las fiscales. Eso se suponía, grosso modo, lo que dije recién, lo cual se traducía idealmente en que se mejoraban las condiciones estructurales, de manera que entonces habría inversión y la economía estaría en equilibrio y por lo tanto, digamos, no habría inflación, que era, digamos, vuelvo a repetir, no la enfermedad, sino el síntoma de los problemas de la economía argentina. Podemos hacer la metáfora de la fiebre y entonces la fiebre está. Eso lo que provocó fue una depresión fenomenal del mercado interno, lo cual supone que cuando uno dice depresión del mercado interno significa que cierran, digamos, se despide gente, cierran fábricas, cierran talleres, no hay trabajo. Que por otra parte, digamos, no cumplió con el objetivo de cualquier devaluador, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de cualquier devaluador? Que yo devalúo, pero que no se traslada a precio. Bueno, se trasladó a precio, con lo cual, en términos nominales, se agudizó aún más el problema, lo cual provocó, digo, que había necesidad de emitir más, se profundizó el déficit fiscal, básicamente porque no había actividad económica, no había actividad económica por los efectos recesivos sobre la actividad económica, al punto que había 12,4 de déficit del PBI, un volumen, digamos, difícilmente medible, graficable. Y eso se tradujo, por ejemplo, bueno, no solo que es la B corta que le hablábamos con Sebastián, sino que da lugares, por ejemplo, va a dar una situación estructural. Uno, ¿por qué dice, digamos, primero huelga contra el peronismo? Porque dice que hay una fractura definitiva ya. En términos políticos es una fractura definitiva. El peronismo más radicalizado, digamos, más asociado a políticas, digamos, de promoción del estado de bienestar, se enfrenta decisivamente con el área más técnica y más conservadora del peronismo. Más técnica en el sentido de que quiero decir que son los funcionarios que están en el gobierno y que lo se conoce como la derecha. El enfrentamiento ya sabía. Sería más o menos la de izquierda contra derecha dentro del peronismo. Así se lo denomina y no estamos categorizando con Sebastián. No, simplemente repasando un poco porque, a ver, diciendo lo que vos decías era, bueno, el ala izquierda sería lo que comúnmente se dice como que el primer peronismo tuvo como su estructura en los sindicatos. Este sería como la primera huelga general y es donde, como bien decías, se fractura esto un poco. Es simplemente eso. Lo que yo estoy diciendo es que la fractura es previa, solamente que acá, digamos, ya sale sangre por la herida, digamos. Okay. Luego de eso hay una sucesión de ministros, Bonini, Cafiero, Mondelli, que tratan de hacer lo que pueden. Y lo que pueden es muy poco, porque el contexto social y económico no les permite casi nada, al punto tal que Mondelli termina diciendo, mira, yo no tengo plan, sino medidas, digamos, no sabemos qué hacer.
tanto fue el impacto que ni los propios empresarios cumplieron, digamos, bueno, sobre esto se ha discutido mucho, cumplieron las prescripciones del plan, porque los aumentos finalmente salariales fueron mayores a los que se preveían las medidas. Y esto es interpretado en el doble sentido, en el sentido de que algunos empresarios jugaban en contra de Isabel, en el sentido de que dar aumentos salariales provocaría, digamos, seguir recalentando la economía, ir en contra del plan recesivo, lo cual, digamos, podría ser desestabilizante en la medida que la inflación era un síntoma a partir del cual se evaluaba que ese gobierno no podía funcionar. Otras perspectivas decían, mirá, no, son empresarios ligados al mercado interno que tienen que sobrevivir, que le van a prender fuego a la fábrica y que por lo tanto tienen que dar aumento del salario. La situación es insostenible. Tan insostenible es que nadie finalmente tiene voluntad de sostener a Isabel, y eso abre la coyuntura para el golpe de Estado. ¿Se entiende? Ni la lucha armada, ni la poca fe democrática se inauguran en 1976. Eso también tiene que estar claro. Al punto tal que algunas interpretaciones, yo no soy especialista, así que lo voy a decir con cuidado, algunas interpretaciones sostienen de hecho que los movimientos armados no tenían ya ninguna capacidad seria, si es que alguna vez la tuvieron, para 1976. Digamos, perdido ya incluso, digamos, Formosa para Montoneros había sido en el 75, el ERP ya también estaba desarticulado. Y eso, digamos, abriría la puerta a la idea de que no es necesariamente, digamos, el disciplinamiento de la lucha armada lo que... Otras interpretaciones, por supuesto, sostienen lo contrario. En realidad, cuando se llama como los dos demonios, digamos que hay militares proclives a hacer, digamos, uso ilegítimo de la violencia para imponer condiciones, y por otro lado, movimientos sociales que están dispuestos a utilizar las armas para imponer las suyas, y que para ninguno de los dos la democracia, digamos, era la arena válida para resolver los conflictos. Lo cierto es que yendo hacia lo que a nosotros nos interesa un poco más directamente, hay que decir primero que Martínez de Oz fue el primer ministro de Economía, digamos, el ministro de Economía que uno asocia finalmente con el último Saleman, pero el que uno asocia con la dictadura es Martínez de Oz. De hecho, es el que dura mucho más, y por el cual es su contexto internacional, cuáles son sus ideas. Lo primero, digamos, es el quiebre de Bretón Woods. Un quiebre que también ya había heredado el peronismo. No, pero que para el 70 ha dado el patrón oro por parte de Estados Unidos, por lo tanto su salida de los acuerdos de Bretton Woods, como efecto de la estanflación de los 60 y coyunturalmente también de la guerra de Vietnam, proceso que se había agudizado con la crisis del petróleo. Y acá anoten mentalmente crisis del petróleo, porque, digamos, la transferencia del sector occidental e industrial de recursos a las economías árabes y exportadoras de materia prima, porque finalmente el petróleo es una materia prima, van a ser un elemento importante de la liquidez que van a tener las economías árabes, que se van a depositar en bancos, sobre todo europeos, que van a estar ávidas de entregar créditos. Créditos que en economías como la Argentina, que venían, digamos, con cierto nivel de agotamiento del proceso de industrialización sustitutiva, van a ser más que bienvenidos. Y ese es parte de la política de endeudamiento, y ahí es parte del caldo de cultivo de la política de endeudamiento que la Argentina va a atravesar a partir de mediados de los 70. Junto con la ruptura de Bretton Woods, lo que cae en el mundo occidental es, digamos, son las políticas keynesianas, que suponen grosso modo la existencia de un estado de bienestar, de la aplicación de políticas anticíclicas y de la utilización del déficit fiscal y la inversión pública como elementos dinamizadores del mercado interno para sostener el pleno empleo. Eso es lo que entra en crisis, no solo en Argentina. De hecho, digamos, en América Latina, la experiencia más singular de eso es la de los académicos de Chicago, los Chicago Boys, haciendo políticas en Chile, políticas pro mercado, en el sentido de desarticular la intervención del Estado
que se había articulado desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. El Estado keynesiano, el Estado fordista, el Estado de bienestar, con la salida de Bretton Woods, con la crisis del petróleo y con la derrota de las políticas, la derrota académica de los keynesianos, derrota académica no porque teóricamente no tenía razón, no estamos discutiendo quién tenía razón, sino porque van perdiendo posiciones de poder dentro del ámbito académico. Los intelectuales de inspiración keynesiana, detrás, digamos, de las personas que promovían las políticas monetaristas, entre las cuales, por ejemplo, parecía Friedman, van a converger en políticas, digamos, que intentan desarticular la intervención del Estado y que le van a dar, digamos, la idea de equilibrio monetario un lugar más central. Junto con la idea de equilibrio monetario, o parte de esa idea, lo que incluye es que el equilibrio interno, en buena medida, es resultado del equilibrio externo. Esto quiere decir que no debería haber ni una política fiscal, pero sobre todo mucho menos monetaria, que desacople la evolución de la balanza de pagos de la cantidad de emisión. Es decir, la idea de que en sí misma la emisión monetaria puede ser un elemento dinamizador es radicalmente rechazada. Y por el contrario, digamos, de una perspectiva que defiende la teoría cuantitativa del dinero, que supone que el dinero es una mercancía como cualquier otra y que por lo tanto su valor se resuelve en función de la relación entre oferta y demanda, y que por lo tanto un exceso de emisión, o sea, de demanda, haría que las cosas medidas en moneda valgan más. Y eso es parte del problema inflacionario. Y ese es el corazón del problema inflacionario, de esta perspectiva. Por otra parte, la derrota de los estados keynesianos, o de las políticas keynesianas, perdón, repito, de las políticas, no de los estados, de las políticas keynesianas, tenían que ver con que a finales de los 60, el mundo había conocido la estanflación y cierto nivel de desempleo. Una cosa es lo que la teoría económica dice y otra cosa es lo que la política pragmática hace. Los estados de bienestar, digamos, que aplicaban políticas que nosotros entendemos como keynesianas, se definen como keynesianas, incluían una idea de carácter muy pragmático, que era que determinado nivel de inflación no solo era tolerable, sino que en la medida que la economía creciera, si yo tengo una inflación de 4 puntos, pero la economía crece 5, no solo tendremos un problema, sino que eventualmente hasta incluso era deseable. Porque esa demanda podía ser dinamizadora de cierto nivel de crecimiento. En ese sentido, el déficit no era necesariamente un problema, sino un arma. ¿Cuántos puntos de inflación son tolerables? Bueno, infinidad de discusiones. Lo cierto es que mientras haya una inflación menor que el crecimiento, o una inflación al menos con crecimiento, los policymakers pragmáticos keynesianos podían tolerar la inflación. Y resulta que hay una novedad. A finales de los 60 hay una novedad en el mundo. Y es que hay inflación sin crecimiento. Esta inflación. Ese fue un problema que escapó de la capacidad explicativa de estos sujetos, de estos policymakers, y abrió lugar a nuevas interpretaciones, a la consolidación de nuevas interpretaciones en la arena de la toma de decisiones políticas. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Es decir, que a principios de los 70, probablemente como resultado de la recesión del sector industrial occidental y del avance, digamos, de otras prácticas industriales, de otras organizaciones empresariales, otras formas de organizar el empleo, inclusive otras formas de empresa, piensen en el toyotismo, piensen en el avance progresivamente de la economía, ya no de la economía japonesa, sino también de la economía coreana,
es decir, de lo que progresivamente luego conoceremos como los tigres asiáticos, digamos, también que la etapa posterior, va a ser entrar en crisis un modelo de acumulación occidental que había funcionado entre el 45 y la crisis. Eso entra en crisis. Y no solo en Argentina. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Seba? Sí. Podés saltar a la 9, porque ya lo explicaste, lo del enfoque monetario. Vamos, Martín. ¿Por qué no leerlo, por lo menos? Así por lo menos lo reforzamos. No, básicamente que lo que tiene que quedar en claro es que en esta época se empieza, bueno, se da lo que hoy comúnmente se llama como batalla cultural, en donde el keynesianismo empieza a perder posiciones frente a aquellas que se denominan monetaristas o que algunos puedan a llamar neoliberales, que hay que, para mi gusto, ser cuidadosos, sobre todo con el término neoliberal, y básicamente significaba que había que equilibrar la oferta y la demanda de dinero en relación con las cuentas externas. Y básicamente el cuestionamiento que había de fondo, o sea, la lógica de fondo, era un cuestionamiento hacia el Estado, ya sea fundamentalmente en su formato Estado empresario, pero también el Estado benefactor, para hacer políticas públicas. Y básicamente lo que se va a intentar hacer es ir corriendo al Estado de la lógica de hacer políticas públicas y volver a recuperar el lugar que anteriormente había tenido el mercado. Básicamente es eso. De hecho, también hay algunas teorías que sostienen que en los años 70, cuando los sectores dominantes de los principales países del mundo se dan cuenta que el comunismo soviético ya no era un peligro, que por ende podría no tener consecuencias tan importantes sobre los movimientos obreros, eso llevó a ir recuperando las posiciones que habían tenido que ceder con los movimientos obreros en la posguerra. Que de hecho algo de eso vamos a ver en el caso argentino, cuando veamos, por ejemplo, qué va a pasar con la industria, que no sé si Juan concordará, pero creo que no se explica solamente por una cuestión económica, pero bueno, son distintas posiciones, desde luego. Seba, te dejo la otra filmina, si no te quedas con la sensación de que... Sí, dale. No, bueno, entonces ahora, bueno, ya directamente nos metemos en el tema de la dictadura militar. El primer ministro de Economía que tuvo la dictadura fue Alfredo Martínez de Oz. El diagnóstico ya algo Juan adelantó, el tema de que, bueno, había un Estado que era excesivamente grande, ineficiente. Lo que se buscaba era restablecer los mecanismos de mercado en cuanto a la asignación de recursos. ¿Podés parar ahí, Seba? Sí. Chicos, todos saben qué significa, digamos, asignación de recursos a través del mecanismo de mercado, porque nosotros lo decimos así y después no sé. Yo no lo sabía, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Como un latiguillo. Digan sí, no, más o menos. No. Si lo saben, díganlo, chao, y si no, podemos parar un poco. No, por favor. Bueno, digan algo, porque yo tengo... No dijimos que no. No. Me espera, digamos, yo qué sé. No dijimos que no. No sé. ¿Sí saben qué significa? No, profe. No. Yo pienso que en la general, sí, es la asignación de los recursos, como por ejemplo el capital, el trabajo y la tierra, con diferentes alternativas para poder... Mi queridísimo Nicolás Quercia, en primer lugar celebro tu valentía. Bueno, te tengo que decir que el momento es un poco tramposo, porque digamos es tautológico, Nico. O sea, la asignación de recursos a través del mercado significa, digamos, asignar tierra, mano de obra y capital a través del mercado, y tierra, mano de obra y capital son recursos. Sí, fue como lo primero que se me ocurrió. No es que esté mal. El tema es que ustedes saben algo que todos los profesores decimos, pero no hacemos muchas veces. ¿Qué es lo que decimos y no hacemos muchas veces? Sí. Nosotros hablamos 4 horas, como sabemos la materia, vale. Para aprender hay que dialogar. Nosotros podemos decir de memoria y vos te entras por un oído y te sale por el otro. Dialogar implica que yo te frene y te diga, che, escuchame, eso es medio tautológico. ¿Se entiende? Estamos dialogando, no tenés por qué tener la verdad, no tenés por qué pegarla.
no pasa nada. Pero nosotros estamos en la obligación de dialogar con vos porque es la forma en la que pedagógicamente vamos a aprender todos, ¿entiendes? Es verdad que el discurso es repetitivo. Parte del problema es que el discurso económico es tautológico. Eso no es un problema tuyo, es un problema general, es un problema de la teoría muchas veces. Ahora, la idea es que vos tenés un conjunto de recursos. Que la Tierra es un recurso, básicamente. O el planeta es un recurso. Tierra, digamos, de ahí, es una mercancía que es escasa, que es irreproducible, a voluntad, en términos iguales, ¿no? Si no hay una parcela de tierra exactamente igual al lado y no se puede generar eso, por las condiciones naturales del suelo. El capital y el trabajo que sí se mueven y que uno más o menos puede reproducir la voluntad, porque digamos, si bien no todos los tipos son iguales, pues si mira, tocar el botón nada más, el tipo tocar el botón igual. ¿Se entiende? Y el capital, digamos, que es trabajo acumulado, pero no consumido, transformado en maquinaria o en su dimensión dineraria para comprar cosas. Vos tenés una dotación de recursos, vos tenés, yo qué sé, 3 hectáreas de tierra, 4 tipos, un tractor y 50 pesos. ¿Qué haces? ¿Quién lo distribuye? ¿El Estado? Bueno, si te escuchara alguien que considera que lo tiene que distribuir al mercado, se infarta. O sea, justamente lo que tienen que entender es que, digamos, esa categoría lo que esconde es una disputa fundamental y es, la economía es producción, consumo y distribución. Ok. Eso, ¿quién lo controla? Olvídense ahora de la palabra control en el sentido diccionario, digamos. ¿Quién manda ahí? ¿Cuáles son las reglas que mandan ahí? Hay un acuerdo de oferta y demanda. Hay un acuerdo de tipo social, que le podemos decir forma estatal, forma con lo que ustedes quieran, digamos. Pero los hombres se sientan, charlan y resuelven qué hacer con eso, en función de unos intereses, digamos, grupales, del conjunto. O nosotros tenemos una naturaleza humana que nos indicaría más o menos espontáneamente qué hacer sin conversar unos con otros. Y eso que más o menos espontáneamente nos sale es acumular mercancías, y la acumulación de mercancías se traduce en más acumulación de mercancías, que permite producir más cosas útiles y necesarias para la vida. Por lo tanto, digamos, esa pulsión egoísta, aunque fuera egoísta, a la larga finalmente provoca que seamos más felices, porque tenemos más bienes y más servicios para repartir. Y entonces, como nosotros somos una manga de hedonistas, somos más felices, porque además hacemos ejercicio de nuestra libertad porque no conversamos con nadie. Del otro lado, la idea, no, pará, porque a lo mejor de fulanito de tal necesita esto, el otro lo otro, y si nos ponemos de acuerdo y coordinamos, ahora capaz que perdemos 1, pero en el futuro ganamos 3, no sé, cualquier ordenamiento que a ustedes les parezca. Esa mirada tan tonta, simple y absurda, que en efecto lo que está en parte en discusión, muchas veces le ponemos el gran nombre de, el Estado interviene en el mercado y dice, no, mire, hasta acá usted se puede quedar con esto, hasta acá no, si tiene tanto le vamos a pagar un impuesto y se lo vamos a dar a fulano que le falta. O no se mete y entonces, mira, acá no importa acumular mercancía y, bueno, hay que competir y, bueno, y al final ese proceso, bueno, es importante también, digamos, teóricamente, que defiende esa teoría no dice que tiene que haber pobres, digamos, te dice, mira, a largo plazo eso lo que va a hacer es que seamos todos felices. ¿Se entiende? Sí, quizás yo lo dije muy abarcativo, ¿no? Toda la cuestión esta, pero también hay muchas diferencias con respecto a, por ejemplo, si se hace de forma pública, me parece, o de forma privada, esa asignación de recursos, o algunos financieros. ¿Se entiende? El asunto, Nico, es que vos tenés que entender que el discurso que escuchás en la facultad y que lees, es cierto, los recursos no son infinitos. Hay una cantidad de seres humanos y el planeta Tierra se termina. Bárbaro. ¿Qué hacemos con eso? La torta tiene 8 porciones. ¿Cómo la repartimos? Claro. ¿Se entiende? ¿Quién interviene en la repartija? Y bueno, al fin y al cabo es política. No, por supuesto, y no está para nada mal, digamos. La idea de que la economía sucede en una especie de éter que no tiene relación con la sociedad, digamos, es el principio más abstracto y más radicalmente falso de la teoría económica. La economía tiene que ver con los seres humanos, chicos, y vivimos en sociedad. Punto. Ahora, ¿entienden lo que significa una perspectiva que dice, mirá,
que el mercado asigne los recursos, que otra perspectiva que diga, no, che, vamos a ponernos de acuerdo. Después vemos los acuerdos, hubo cosas malas, no estoy evaluando eso, ¿se entiende? No sé, tenemos 100 pesos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una fábrica de zapatillas porque faltan zapatillas? O bueno, digamos, esos 100 pesos que teníamos de impuestos y yo qué sé. Sí. Mirá, vamos a hacer una ruta para seguir exportando eso que nos pongan a 100 pesos y zapatillas compraremos, yo qué sé, no sé. ¿Se entiende? Está claro. Sí. ¿Se va? Sí, bueno, con el tema del mercado, eso que nosotros llamamos mercado en abstracto, digamos, hay seres humanos atrás, o sea, hay tipos que son los que manejan eso, desde ya. Después otra parte del diagnóstico, que yo no sé si les va a sonar, pero apuntaba a que Argentina tenía que abrirse al mundo, había que volver a comercial, y fundamentalmente a través de el que se consideraba que era el sector más eficiente, que era el sector agropecuario. Por eso se puede decir de que en esta etapa hay un retorno. ¿Podés parar ahí, Seba, y explicar por qué apertura al mundo y por qué la eficiencia? ¿Qué quiere decir? Sí, perfecto. Básicamente ustedes piensen que estamos en una economía, fundamentalmente esto empieza en los 30 y se va consolidando en los años 40, una economía que le daba primacía al mercado interno a través de la industria sustitutiva. De hecho, si ustedes si tuviéramos alguna cifra como para observar de la inserción del comercio al comercio de Argentina desde los años 30 hasta los años 70, la inserción comercial va retrocediendo. Se consideraba que, digamos, que sobre todo esto era algo que por ejemplo Perón lo sostenía, de que el futuro del país estaba en consolidar el mercado interno, y por ende la economía argentina era básicamente, tenía una tendencia a ser una economía cerrada y con un fuerte intervencionismo del Estado, en donde se le daba primacía a la industria. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué intervencionismo, chicos? ¿Por qué apertura al mundo? Porque vos, para poder tener esa fábrica de lo que vos quieras, que es más cara que la de Berlín, Nueva York o Londres, tenés que cobrar impuestos y tenés que desarrollar políticas nacionales que la protejan. ¿Se entiende? Tenés que impedir de alguna manera que ese producto entre en su precio más barato al menos. ¿Se entiende? Porque si entra en su precio más barato, la tuya, que es más cara, quiebra. ¿Se entiende? Sí. Sí, aparte hay que tener en cuenta también que la industria era el sector que generaba, grosso modo, hasta un cierto punto, porque después va a ser superada por el sector servicios en los 60, pero generaba muchos puestos de trabajo. Entonces, no, bueno, pero eso también hay que decirlo, o sea, claro, por supuesto que parte de acá no hay tontos, claro, chicos. Por supuesto que parte del debate, escuchame una cosa, primero, la relación de intercambio, ¿no? Digamos, si uno siempre, digamos, va con el que no se queda, con el valor agregado, al final pierde, pero segundo, digamos, el agro es, en términos comparativos, mucho menos intensivo en decisión de mano de obra, por lo tanto, algo parecido a ocupación plena requiere la existencia de industria. Por supuesto. Acá no hay tonto de ninguno de los dos lados. De ninguno de los 150 lados, pero yo estoy diciendo dos por decir dos. ¿Se entiende? Del otro lado tampoco hay tonto. Che, escuchame, si yo exporto agro, entra en divisa y no es necesario emitir de más, ¿verdad? Porque tenemos un montón de divisa. Ok, sí, está bien, pero si yo no grabo nada y no protejo otros sectores, no tenemos empleo. Chicos, estoy exagerando, respondiendo de perspectiva, ¿se entiende? Sí, se va, por favor. sí, claro. De hecho al sector agropecuario, nosotros ya hemos visto que desde fundamentalmente los años 50, los años 60, se le ha prestado atención. En los años 60, de hecho, el agro despega, pero básicamente
cuando por ahí uno observa, digamos, en el largo plazo las políticas que se han aplicado antes de este golpe militar, la primacía la tenía la industria. Ahora lo que se apuntaba era decir, bueno, ¿cuál es el sector más eficiente que tenemos? El agro. ¿Qué se buscaba con eso? Justamente, generar divisas. Pido. Sí, dale. Perdón, Seba, que estoy molesto, pero bueno, vamos a ver que la clase sea productiva para los chicos. Dale. ¿Qué quiere decir eficiencia, chicos? Aprovechar al máximo los recursos. No. ¿Qué quiere decir eficiencia? Es poder hacer una función correctamente. No, Capacidad de producir divisas. más o menos, pero no. ¿Quién está escuchando ahí? Britney Spears, lo por eso. Eficiencia quiere decir que yo sea más barato en el resto del mundo, chicos. La Argentina es hipercompetitiva porque hace mejores productos y más baratos que lo demás en el agro, porque tiene los recursos naturales que tiene, en industria. Y los alemanes son, digamos, más eficientes que nosotros en industria y menos en el agro. Entonces, es de interés del agricultor alemán que se proteja el ingreso de exportaciones agrarias a Argentina, porque son más baratas y mejores, y en esa lógica es de interés del industrial argentino que se proteja la producción argentina. Esto ustedes lo vieron, digamos, meridianamente con los debates. Yo te dije ventaja comparativa. Tiene que haber una ventaja comparativa, claro, y ustedes lo vieron meridianamente con los debates de ese verano en la historia económica y social general. Ahora más de uno de ustedes tendría que decir, claro, y mirá todo lo que estoy aprendiendo, y yo que decía que no me gustaba la historia, y que para qué quería saber la historia yo, si a mí me importaba mucho. ¿Entienden lo que está de fondo? Eso significa eficiencia. Después sí, es verdad, todo lo demás también es cierto, digamos. Yo trabajo en una carrera de administración y no hay misma eficiencia que eficacia, por supuesto, la utilización plena de los recursos, un punto de equilibrio, todo eso también es verdad. Pero cuando uno habla de esta dimensión de la política económica, está diciendo, che, ¿en qué somos más baratos nosotros internacionalmente? ¿Qué podemos nosotros producir que nos llevan dólares y que no tengamos que hacer nada más que venderlo? Porque somos bárbaros en eso. Porque nos tocó en suerte ser bárbaros en eso. Quiero decir en suerte la dotación de recursos naturales. ¿Y eficacia qué es? No, bueno, estudié administración, yo qué sé, eso sí es materia económica. Y a eso lo digo yo así brutalmente porque es tarde de noche y trato de hacerme gracioso. Pero no es menor, chicos, porque nosotros podemos aportarles a ustedes en su formación si respetamos su expertise. Ustedes tienen un montón de docentes hiperformados en administración que les van a enseñar las categorías y los conceptos específicos. Que nosotros tocamos de costado porque somos curiosos, porque somos estudiosos y porque nos importa enseñar bien, pero que no somos especialistas. Y que además de eso somos respetuosos. Nosotros respetamos las otras disciplinas y respetamos a nuestros otros colegas. Por eso muchas veces ni Aníbal, ni Sebastián, ni yo nos metemos en cuestiones técnicas de otras áreas. ¿Se entiende? Porque además siempre cabe la posibilidad de que nosotros, al no ser expertos, estemos equivocados. ¿Se entiende? Ahora, cuando hablamos acá de eficiencia, es esto de, bueno, che, digamos, la verdad que el trigo argentino, lo ponga como lo ponga, es más barato que lo demás. Nosotros podemos ir a cualquier, digamos, vamos a Bélgica y le reventamos el mercado por baratura y por calidad. Sin política de promoción a las exportaciones, ni régimen de drawback, ni créditos especiales. No, porque nuestros recursos naturales lo permiten. ¿Se entiende? Que esto tenía que ver con otras cosas que nosotros vimos y se tenían que ir preparando para el final, que por ejemplo no pasa con Estados Unidos, porque Estados Unidos también es productor de productos de alimentos de clima templado, y por lo tanto los productos argentinos, digamos, compiten directamente con la producción local norteamericana. Sí, Seba, no quería molestar, Claro, quiero que no. piensen estos conceptos que está de fondo. Claro, y aparte donde se va a notar esa orientación económica es que, adelantándonos un poquitito, en el año 78,
se van a eliminar fundamentalmente retenciones, impuestos a las exportaciones, o sea, los tipos van a poder exportar y no le van a cobrar ningún impuesto. Ustedes ya hemos visto la relación que existe entre los precios internacionales y los precios locales, sobre todo de bienes que se consumen mucho en el país. Las retenciones son un impuesto justamente que se ha utilizado para poder de alguna manera morigerar la suba de los precios que a veces se da en el mercado internacional, porque digamos los precios tienen muchos vaivenes, por supuesto, y en el caso de la industria se van a ir levantando algunos aranceles proteccionistas. Pero bueno, por ahora la dejo ahí picando. La cuestión es que, ¿cuál era el objetivo que tenía el equipo económico? Y primero, lograr la estabilidad de precios, que era fundamentalmente frenar la inflación. Seba, ¿corrí la termina sin querer? No, está perfecto. Está perfecto. Recuerden que en el año 75, después del Rodrigazo, la inflación pasó del 40 en el 74 al 185%. O sea, era tremendo el nivel de inflación que había. Después lo que se iba a buscar, una vez que se pudiera controlar la inflación, era hacer que la economía creciera. Y cuando acá en la Filmina dice distribución razonable, o sea, digamos, leyendo la letra chica, básicamente lo que se iba a hacer era una redistribución regresiva del ingreso en contra fundamentalmente de los trabajadores. Ahora bien, el tema es cómo se hizo, o sea, qué fue lo que se empezó, qué medidas se empezaron a aplicar. Bueno, las medidas económicas que se van a aplicar van a ser gradualistas, es decir, que se van a ir aplicando como de a poco. ¿Por qué? Porque hacía un año atrás se había producido el Rodrigazo y era muy difícil, más allá de que estamos en un contexto de dictadura militar, que por ahí los tipos podrían haberlo hecho en un contexto autoritario, pero hacer una mega devaluación que había hecho con el Rodrigazo era bastante complicado. Entonces, ¿qué se hace? Primero, liberar precios. O sea, que los precios... Seba, ¿puedo decirles una cosa, chicos? Sí. Es cortísima. Yo, digamos, quiero que entiendan la dimensión que generalmente, digamos, los planes recesivos que se aplicaron en Argentina no tuvieron por resultado, los planes de shock no tuvieron por resultado un descenso de la inflación. Claro. Y digamos que esto no es interpretación, son datos empíricos. Listo, Seba. Sí, por supuesto. Lo que se va a hacer justamente es un plan antiinflacionario, es un plan que va a ser recesivo, porque va a deprimir la demanda, va a deprimir el consumo. Bueno, el tema es qué medidas se van a tomar. Bueno, la primera es liberar los precios, o sea que los bienes y servicios, los precios los ponga el mercado. Ese es el primer punto. El segundo punto es qué hacemos con el tipo de cambio, es decir, para que el tipo de cambio real no se nos atrase con una inflación que es cada vez más elevada y que eso en algún momento nos tenga que forzar a hacer una devaluación. Bueno, se va a aplicar lo que ya hemos visto, por ejemplo, en la época de Iria, que es el crawling test, que es hacer mini devaluaciones del tipo de cambio nominal para que el tipo de cambio real no le pierda pisada a la inflación, es decir, que el precio del dólar no le pierda pisada a la inflación, y de esa manera no se genere un atraso cambiario que a futuro tenga que forzar una devaluación. Y, digamos, acá viene lo que sería la parte más recesiva para los trabajadores, que va a haber un congelamiento de salarios. Es decir, se liberan los precios, digamos, los mecanismos de mercado, ley de oferta y demanda, van a poner el precio de los bienes y servicios, hay una indexación del tipo de cambio y a su vez se congelan los salarios. Que obviamente, insisto, estamos en un contexto de dictadura militar y también lo que se buscaba era definitivamente cortar con el tema de la puja distributiva, en un contexto autoritario, desde luego. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Y va a haber una baja del salario real, es decir, que se va a deprimir el poder de compra de los trabajadores. Al deprimirse el poder de compra de los trabajadores, eso va a hacer que disminuya el consumo, disminuye la demanda, y por ende eso va a tener un impacto sobre la producción industrial. A su vez también se va a producir un superávit comercial, básicamente porque se va a, por lo menos creo que en este momento se va a empezar a importar menos y se va a
sobre todo también a intentar incentivar las exportaciones, y el déficit fiscal también se le va a poner un coto, básicamente porque el Estado va a gastar menos para incentivar el gasto público. O sea, estamos en un contexto en donde, digamos, se busca contraer la demanda interna. Espera. Sí. Pasaste al tema de... Para volver para atrás. Ahí está. En un primer momento pareciera que hubo con estas medidas un control aparente de la inflación, pero sin embargo, acá aparece una idea que figura ahí en las líneas, que es la de la inercia inflacionaria. Ustedes recuerden que estamos en un país que desde hacía por lo menos 3 décadas, o un poquito más, había problemas de inflación, digamos, y no era tan sencillo sobre todo domesticarla y ponerle, digamos, un freno de un día para el otro, y sobre todo teniendo en cuenta que acá influyen mucho las expectativas de los agentes económicos respecto a futuro, si va a haber más o menos inflación. Igualmente sí, lo que hay que decir es que la inflación de ese año 76 va a ser del 140%, que es una bestialidad, es mucho, pero comparada con la del año 75, uno podría decir, bueno, estos tipos bajaron 45 puntos porcentuales, que no es poca cosa, pero la inflación seguía siendo muy alta. Como finalmente, a pesar de que se baja el gasto público, se deprime el consumo y por ende el mercado interno, pero la inflación seguía en alza, lo que van a intentar hacer los miembros del equipo económico es, por ejemplo, en este caso, hacer una tregua de precios, no. Se va a permitir, o se van a bajar los aranceles, mejor dicho, para que algunos sectores a los cuales se acusaba de que estaban llevando a cabo subas injustificadas de precios, los pongan a competir con productos extranjeros y de esa manera poder disciplinarlos y llevar a la baja algunos productos. ¿Tiene una mitad para disciplinar, chicos? No. La idea es que yo te protejo arancelariamente, te doy créditos subsidiados para que vos puedas funcionar y vos, al lograr de hacerte más eficiente, digamos, seguís con este comportamiento, digamos, que no invertís lo suficiente o no organizás tu producción de manera más eficiente y al final, digamos, te convertís en un agente de la inflación porque me cobras los productos carísimos. Y entonces al final yo tengo más problemas que antes de que te ayudaba. Entonces vamos a hacer una cosa. Te voy a dejar entrar el mismo producto internacional, no te voy a cobrar aranceles, o quebrás o te haces eficiente. Claro. Claro, es eso. Y después, digamos, como para cerrar con eso, como la inflación seguía en ascenso, así como en el año 76 se liberaron los precios, en el año 77 se impone una tregua de precios, que es algo así como una suerte de, no sé si utilizar el término control de precios, pero digamos que pasamos de una situación a otra, y eso se va a hacer durante unos meses. Es decir, si yo libero los precios para que sea la ley de oferta y demanda, la que diga cuánto tiene que valer tal o cual servicio, pero resulta que eso, lejos de ir frenando la inflación, en realidad la inflación sigue aumentando, bueno, listo. Hacemos una tregua de precios, que es un control, es una especie de control, y vemos qué pasa. Y después hay una segunda etapa en el plan económico que tiene que ver con la reforma financiera. Ustedes recuerden que en las décadas previas, sobre todo desde la reforma que se había hecho del Banco Central en el año 46, sin entrar por ahí mucho en detalle con los periodos, la economía argentina venía funcionando con tasas de interés reales que eran negativas, es decir, que solían estar por debajo del nivel de la inflación, lo cual por supuesto no era para nada un negocio. Piensen que si un banco que tiene como función principalmente
sacar una ganancia entre los depósitos que recibe y el precio al que presta el dinero. Cuando presta el dinero está perdiendo, digamos que no es negocio. Entonces, lo que se hace como, digamos, en líneas generales con la reforma financiera es básicamente liberar las tasas de interés. Es decir, que sea el mercado el que le ponga precio a las tasas de interés, es decir, el precio al dinero que los bancos van a poder prestar. Y el objetivo, lo que se perseguía, era, entre otras cosas, lograr que la tasa de interés local... ¿Cómo? Perdón. Chicos, la tasa de interés negativa, que como dice Sebastián, te cobro 5% de interés porque la inflación es de 20 puntos, entonces me como todos los 15, todos los años te comí 15. Al cabo de, vamos a poner 25, al cabo de 4 años, ya no estás pagando. Funcionaba porque la subsidiaba el Estado. Claro. Era el Estado el que perdía la plata. No es que los bancos privados, digamos, eran generosos o no hacían negocio. Justamente el negocio era especular contra los créditos públicos y sobre todo contra un nuevo crédito frente a la coyuntura de posible quiebre. Ese es el negocio. Lo que va a hacer, digamos, la reforma financiera, se las tenemos que explicar mejor, son dos cosas, digamos, que uno puede discutir si el Banco Central tiene que ser un banco de desarrollo. Pero eso tiene sus lógicas. Lo que va a hacer el banco, o si no tiene que serlo, y también tiene sus lógicas. La medida que va a tomar Martínez de Oz, digamos, tiene un nivel de consistencia muy importante en el sentido de que van a pasar dos cosas. Se va a liberar la tasa de interés, o sea, el Banco Central va a dejar de regular la tasa de interés, el mercado la va a poner. Entonces, si es negocio prestar al 100%, le prestan al 100%, y si es negocio prestar al 1%, le prestan al 1%. Pero voilà, el Banco Central sigue garantizando los depósitos. O sea, si sale mal, el que la paga es el Estado. Se dice la voz. Sí, digamos, básicamente para que se entienda mejor lo que acaba de decir Juan, supónganse que hasta esa época uno le pedía prestado 100 pesos al banco y la tasa de interés, según esto lo mencionan los autores en el texto, era de menos 57%, o sea, el banco en el mismo momento que te prestaba el dinero perdía 57 pesos y el resto vos esperabas que viniera un golpe inflacionario que licuara esa deuda, con lo cual uno terminaba pagando monedas respecto a lo que tendría que haber pagado si la tasa de interés hubiera sido positiva. Ahora, como también decía Juan, el Banco Central, que es el Estado, va a seguir garantizando el tema de los préstamos, es decir, si llegaba a suceder algo, el Banco Central se iba a hacer cargo. Por lo general ustedes saben que si el Banco Central, que actúa como prestamista de última instancia, tiene que empezar a salvar a un banco, a otro y a otro, bueno, eso por lo general se suele hacer emitiendo dinero. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. La cuestión es que el Banco Central garantizaba esos préstamos, pero a la vez existía un bajo control de calidad sobre las entidades bancarias. Y en esta época, gracias a que las tasas de interés van a ser altas, inclusive en algunos casos van a estar iguales o por encima de la inflación, ¿qué hacía eso? Y básicamente, por un lado, si yo tengo un billete en el bolsillo, la tasa de interés es igual o supera la inflación, la podía meter en un plazo fijo, entre otras cosas, para ganarle a la inflación. Por eso es que en esta etapa el porcentaje de depósitos se va a incrementar. Ahora, ¿cuál es la contra? Y que como el banco ahora lo que busca es ganar dinero, se supone que si a mí me está prestando, si a mí me paga el 10% y tiene que prestar dinero por lo menos al 10%, lo cual hacía que fuera muy difícil, sobre todo para empresas que no tenían la espalda para poder bancarlo, tomar créditos en el mercado local. Todo esto lo que hace es que entre el 76 y el 80 las entidades bancarias, o sea, prestan como hongos, o sea, van a aparecer de la nada un montón de bancos, va a haber un auge especulativo muy importante
Y lo curioso, digamos, lo llamativo de todo esto, es que también las tasas de interés que se van a pagar en el mercado argentino van a ser más altas que las que se van a pagar a nivel internacional. ¿Eso qué va a provocar? Y va a provocar que determinadas personas, ya sea consorcios de inversionistas y demás, pidan dinero prestado en el exterior en dólares para invertirlo en activos en pesos en Argentina que pagaban una tasa más alta, acumular un colchón de pesos y en algún momento cuando la economía empezaba a pedalear en el aire, sacar ese colchón de pesos, pasarlo a dólares, jugarlo al exterior. Eso se llama bicicleta financiera y fundamentalmente se va a financiar con endeudamiento externo. ¿Está? Perdón, ¿puedo repetir lo de bicicleta financiera? Dale, sí. No, que vos tenés un Pero la versión corta, o sea, son 22 y 22 y nos faltan 4 filminas. Sí, básicamente, vos tenés un diferencial de tasas. Tenés un mercado local que paga, suponete, 10% y un mercado internacional que a vos te cobra 2% por un préstamo. Entonces vos pedís un préstamo al 2%, invertís en Argentina. Sí. Vos para afuera pedís en dólares. Claro. Venimos $100. La inflación es del 50, pero la tasa es del 100. ¿Estamos de acuerdo? Vos esos $100 a un tipo de cambio de 1 a 2 lo convertís en 200 pesos. Lo ponés a una tasa de 100. Te dan 400 pesos. ¿Estamos? Pero como la inflación es de... ¿Cuánto dije, Seba? 50. Vos, en términos de dólares, te ganaste 0,25, digamos. Que mi cuenta da bien. Con esos 0,25 que ganaste de dólares, sin poner un mango más que depositarlo, vas a comprar más dólares. Y hace lo mismo. Y vas a comprar más dólares. Y hace lo mismo. Y hace lo mismo. Y hace lo mismo. En algún momento vas a saturar el mercado. ¿Se entiende? Ya no hay con qué pagarte. Porque vos siempre te podés llevar la guita en dólares. El truco es entrar los dólares, convertirlos en pesos y sacarlos. Entrar los dólares, convertirlos en pesos y sacarlos. Porque en algún momento la burbuja va a reventar y el día que revienta no van a poder pagar. ¿Cuándo va a reventar? Cuando todos se van. Cuando todos se van, vaya uno a saber Dios. Ahora, vaya uno a saber Dios, pero no crean que el teléfono se inventó la semana pasada y que los grandes inversores que mueven capital no salen. Entonces, che, ¿qué hacemos? Vamos a salir. ¿Se entiende? Es especulación contra el peso y la tasa diferencial, que dijo Sebastián. ¿Se entiende? Que funciona en la medida que la inversión sea de carácter financiero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si todos están jugando contra eso y por lo tanto ningún depósito se convierte en un crédito para máquina o nuevas instalaciones, al final lo que tenés es una burbuja financiera fenomenal que no podés sostener. Y un proceso de valorización financiera, la ganancia es tenerla depositada en los bancos especulando contra el peso y la tasa diferencial. ¿Se entiende? Dale, Seba. Sí, y aparte ten en cuenta también de que había empresas a nivel local que lo que hacían era justamente pedir un crédito y en vez de invertirlo en producción, lo invertían en mesas de dinero o en activos financieros justamente para especular, básicamente. Ahora, esto como todo, se genera una burbuja financiera que en algún momento, por algún hecho puntual, termina reventando, y eso va a ocurrir en el año 80, cuando quiebre el banco ELBIR, que era el Banco de Intercambio Regional, que era el banco de capitales privados más grande de Argentina, y por supuesto, eso fue una señal de alarma para el resto del sistema bancario. ¿Y qué sucede cuando pasa una cosa así? Y si vos ves que el banco de capital privado más grande quebró, vos vas a pensar que otros bancos que tienen menos espalda, les va a pasar lo mismo. Entonces la gente se agolpa para ir a retirar el dinero y ese dinero por lo general o lo usás para estoquearte con bienes o te pasás al dólar. El problema, chicos, es que, Seba, chicos, perdón que te interrumpí, es que en ningún sistema, porque nosotros trabajamos en un sistema fraccionario, ¿no? Perdón, Juan,
seguí un cachito vos, que ahora vuelvo. El problema, chicos, es que nosotros trabajamos con un sistema fraccionario. En general, digamos, la banca internacional funciona así. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, que los bancos están habilitados, hay un mecanismo de relación de dinero que tiene que ver con si se puede sostener o no la estabilidad con un tipo de cambio fijo, pero no vamos a entrar en eso. Los bancos tienen una capacidad prestable mayor que la de sus depósitos. Y eso se conoce como encaje bancario. ¿Se entiende? Digamos, si hay depósitos por 100 pesos y el encaje del 25, se puede prestar por 125. ¿Se entiende? Pero al mismo tiempo, digamos, los bancos reciben, digamos, dan un crédito. Los bancos reciben depósito y dan un crédito. Bueno, por esos créditos cobran plata y la vuelven a prestar. ¿Se entiende? Entonces, en general, la ley de encaje te dice cuánto es, puntualmente. Ningún banco está en condiciones de responder por todos sus depósitos al mismo tiempo. ¿Se entiende? De manera que si vamos todos juntos al banco a decir, denme nuestra plata, aunque sea el contexto más estable del mundo, los bancos quiebran. Por eso la confianza es tan importante, para que no vayamos a sacar la plata, aun cuando sabemos, por ley, que no la tienen. ¿Se entiende? ¿Me entienden todos, chicos? Digan sí, no, más o menos. Sí. Sí, profe, se entiende. Bueno, yo no leo, la verdad que leo muy poco. Vamos a abrir un poco, perdónenme. Bueno, hay una tercera etapa de la política cambiaria que tiene la idea de, digamos, que busca tener un ancla antiinflacionaria. Ahora voy a leer y hacer más rápido porque son 22, 28. La idea es que para reducir el ritmo de creación del dinero, se le permitió al Estado y a las empresas públicas financiarse en el mercado de crédito. Es decir, que las propias empresas públicas operen en el mercado abierto. En ese contexto, digamos, un enorme endeudamiento privado, pero también de las empresas públicas, pero entendiendo que las empresas públicas tienen forma de sociedad anónima también muchas, por eso en ese sentido digo privada. Más una alta inflación, la consecuencia lógica fue una restricción monetaria que iba muy por detrás de los aumentos de los precios y eso finalmente desembocó también en una retracción productiva. Digamos que la política monetarista y el crawling peg, es decir, ir, digamos, llevando adelante devaluaciones programadas, porque encima, digamos, que también esto es importante, chicos, digamos. La diferencia entre la tablita y el crawling peg de IA, digamos, es que una cosa es que vos no sepas, una cosa que yo cada tanto mueva el tipo de cambio, y vos como especulador no sepas cuándo yo lo voy a mover. De manera que quizás perdés. ¿Se entiende? Y otra cosa es que yo te avise, che, la semana que viene devalúo. ¿Se entiende? Si por un lado eso podría tener una idea, digamos, más o menos que uno podría asociar por lo menos a cierta coherencia ideológica, en el sentido de decir, bueno, ok, mirá, tenemos un problema inflacionario fenomenal, ese problema inflacionario tiene que ver con un atraso cambiario, lo tenemos que arreglar, pero no puede ser de golpe. Entonces vamos a hacerlo por parte. Tenemos un atraso del 100, bueno, vamos a ajustar 4 veces a 25. Vamos a hacerlo en enero, en junio, en agosto y en diciembre. Bueno, eso puede ser, digamos, si ustedes quieren, en términos teóricos relativamente honesto, digamos, no creo que sea el caso en el que estamos estudiando, pero no importa, podría ser en términos teóricos relativamente honesto y practicable en términos prácticos. Eso desata, digamos, una especulación fenomenal. ¿Se entiende? O sea que la idea de la tablita, de un programa de devaluaciones y de indexación general de los precios pautados, lejos de, digamos, llevar adelante un régimen, digamos, gradualista que terminara por hacer converger la inflación local con la internacional, bueno, lo que provoca, digamos, un auge especulativo. Agudiza este proceso del que veníamos hablando. Al mismo tiempo, las proyecciones futuras tienen un problema. Y es que yo estoy imaginando escenarios futuros. Pero esos escenarios pueden no corresponderse
esos escenarios proyectados por mí pueden no corresponderse con lo que efectivamente pasa. Y usted dice, ¿este tipo de qué me está hablando? Digamos, ¿qué se hace el economista? No, yo soy historiador y me gusta la historia. El asunto es que el aumento del precio del dólar terminó estando cerca de un 60% por debajo de lo que el dólar efectivamente aumentó. ¿Se entiende? La proyección de la tablita, además de generar este fenómeno especulativo, digamos, no poder, además de todo eso, también quedó el atraso cambiario. ¿Se entiende? Digamos, uno puede decir, en la política económica uno siempre puede, digamos, utilizar la metáfora de si me tapo la cabeza, me tapo los pies. En el caso de la tablita, ni te tapaste la cabeza ni te tapaste los pies. Claro, digamos, esto abre discusiones más generales, por supuesto que Sebastián y yo no nos vamos a meter, y es, digamos, el nivel de ingenuidad de los policymakers. Digamos, uno cuando deja de ser ingenuo y lo hace intencionalmente. ¿Se entiende? Por supuesto no nos vamos a meter, no tenemos ninguna evaluación al respecto que hacer, pero hay que decir, digamos, que en la dictadura los casos de corrupción, sí, no existe. No me quiero meter. ¿Estamos de acuerdo? También hubo una apertura comercial. Porque acá, ojo, porque hay algo que es importante decir también, digamos. Yo creo que hay que reponer, en algún sentido, digamos, también la relación que hay entre inspiraciones teóricas y prácticas políticas. Ese es el punto. Y la verdad que uno tiene derecho a creer que están bien las políticas liberales y que están bien la inserción de la economía argentina en la ventaja a través de la ventaja. En ese sentido, chicos, yo no diría, creo que no es honesto decir, digamos, Martínez de Dios tenía un programa antiindustrialista porque no le gustaba la industria. Sino más bien que el colorario, digamos, de la apertura comercial, de la inserción de la Argentina a través de sus ventajas comparativas, el colorario de eso era el desmantelamiento del sector industrial. ¿Se entiende? Más que la idea de, digamos, una desindustrialización intencional, digamos, como maliciosa, quiero decir. Porque incluso uno puede encontrar algunas políticas de promoción sectorial, en el caso de Martínez de Dios, a la industria, digo, y también de estímulos a la eficiencia. Y, digamos, independientemente de las consecuencias sociales que las políticas de Martínez de Dios dejaron, y insisto, digamos, siendo absolutamente reprobable participar de una dictadura de cualquier tipo, también es importante decir que hay derecho a ser liberal, a ser marxista, a ser keynesiano, a que te guste el chocolate o a que te guste la crema, ¿se entiende? Lo importante que nosotros tenemos que aprender es que hay una relación entre perspectivas teóricas y prácticas políticas, ¿se entiende? Que privilegian algunos unas cosas y otros otras. Bueno, pues cada uno evalúa cuál cree que es más conveniente para el destino de su vida y sobre eso nosotros no tenemos nada que decir. Por supuesto, digamos que una apertura comercial supone, entre otras cosas, las bajas de las retenciones que se habían, digamos, aumentado especialmente, sobre todo a partir de la gestión de Cristóbal Barbacena, ustedes ya lo conocen, que van a terminar desapareciendo. Es decir, bueno, si usted exporta agro, no tiene exportaciones. Esto, por supuesto, que se tradujo en un fuerte aumento de las exportaciones agrícolas, inclusive, digamos, con un enorme protagonismo de las importaciones soviéticas, a pesar de las inspiraciones teóricas de la última dictadura, digamos. La Unión Soviética fue uno de nuestros principales socios comerciales en ese periodo, y también muy estimulada por problemas vinculados derivados de la Guerra Fría. En el caso de las importaciones bajaron los aranceles, lo cual, digamos, en principio tiene que ver con este disciplinamiento que decía Sebastián, pero básicamente con una apertura comercial que implica que también llegan productos terminados y que compiten con otras manufacturas locales. La tablita, de hecho, incluía también un cronograma de disminución arancelaria. Y, como les decía recién, digamos,
La perspectiva de anticipar escenarios tiene el problema de que a lo mejor los escenarios que se anticipan no se parecen a los que efectivamente suceden, y como esto efectivamente aconteció con la tablita, una manera de solucionarlo ad hoc, es decir, ad hoc, ¿no? Y acabo de hacer una tautología. Pasa que iba a decir la traducción latina de ad hoc y tiene sentido. Fue que se bajaron más los aranceles de los productos cuyo precio real estaba muy por debajo del anticipado de la tablita. De igual manera, hasta 1977 uno podría decir que existía en Argentina cierto nivel de protección arancelaria relativamente alto. La pregunta es ¿por qué una apertura gradualista desemboca en una oleada de importaciones, generando un desequilibrio comercial que finalmente, digamos, desarticuló el tejido industrial? Y hubieron varios motivos. El problema inflacionario que no se soluciona, el atraso cambiario, el dólar barato, la apertura financiera, el proceso de valorización financiera, fueron haciendo progresivamente que fuera, digamos, altamente conveniente importar. ¿Cuál es la situación económica para 1980, digamos? La Argentina, ¿cómo está en 1980? La tasa de inflación se mantiene cada vez más alta y, digamos, ya en diciembre estamos en números que empiezan a superar el 100. Al mismo tiempo, con un atraso cambiario que no se logra controlar. Al mismo tiempo, la Argentina se había encarecido en dólares. Al mismo tiempo, la Argentina se había encarecido en dólares. La balanza comercial vuelve a ser deficitaria, otra vez por un aumento de las importaciones, ahora de productos terminados, pero importaciones al fin, también del turismo, digamos. El retraso cambiario, ustedes saben, facilita las vacaciones en Miami y en Brasil. La Argentina no había logrado una reactivación productiva, entre otras cosas por los altos costos financieros para las empresas. Y finalmente hay otro tiro de gracia internacional, que es la segunda crisis del petróleo en Irán, que nuevamente vuelve a provocar una transferencia circular de recursos y una inflación mundial estimulada por los precios de los productos industriales. Eso nuevamente agudiza este proceso de endeudamiento con los petrodólares, que cada vez más es sobreendeudamiento. Esta es la etapa donde Argentina se endeuda seriamente. Luego tendremos otro proceso de endeudamiento más inmediato, pero que está por fuera del programa de estudios. ¿De acá estamos de acuerdo? Sí. El título de decadencia del proceso es demasiado metafórico porque yo creo que nunca no fue decadente, digamos, lo cual no sé si tuvo una decadencia. Pero bueno, estamos en un contexto ampliamente negativo, al principio de los 80, digamos, hay una crisis bancaria, un retraso cambiario, una realidad importadora, hay déficit fiscal, hay fuga de capitales, hay recesión, déficit fiscal y déficit comercial, hay un problema de deuda externa pública y privada que cada vez es más alto, hay antiinflación. No sé, digamos, la idea de que la gestión tenía algo bueno, no sé dónde está. Para el 81 la tablita deja de existir, se vuelve a devaluar, se evalúa un 10%, digamos, no hay reservas, casi no hay reservas. Hay una crisis económica, una crisis política, digamos, vamos a enfrentarnos progresivamente a la guerra de Malvinas y al mismo tiempo, digamos, a la nacionalización de la deuda externa privada. No se olviden que Cavallo nacionalizó la deuda externa privada, si yo en mi memoria no me falla, en el 82, no sé. Sí, en el 82. Bueno, Lorenzo Sigó, nuevo ministro de Economía, abandona la tablita, hay cierto abandono de la apertura comercial, hay cierto abandono de las tasas de interés libres y intento de mayor regulación, hay cada vez más devaluaciones para intentar ajustar las variables macroeconómicas, de todas maneras esto falla, y finalmente el mercado cambiario se desdobla y otra vez tenemos, digamos, un dólar negro, dólar paralelo. Finalmente Alemán intenta una política de desregulación, de desinflación y de desestabilización de la economía, un programa, digamos, uno diría ultraliberal.
digamos, que implica, digamos, inclusive una recesión, pero que tiene un problemita que es que la Argentina está en guerra con Malvinas, entonces, digamos, ese plan, con cualquier plan hubiera sido impracticable. El balance político, económico y social del proceso incluye la idea, en primer lugar, que se estatizó la deuda externa privada, deuda de particulares. Hubo un proceso de concentración empresarial, hubo un proceso de oligopolización de la economía. Hay progresivamente una crisis de deuda externa cada vez más grande que en el 82 explota con la crisis de deuda mexicana, y la Argentina va a enfrentar también el problema conocido como crisis de deudas soberanas. La Argentina en los 70 se estancó y en el 80 hubo recesión. Ya lo vamos a ver en la próxima unidad. Lo que me queda por decir, ¿qué balance se puede hacer de la dictadura? Fue una pesada herencia, en serio. Esa fue una pesada herencia, la verdad. La Argentina estaba destruida, en el 83 la Argentina estaba destruida. Sobreendeudada, una guerra social y políticamente destruida, institucionalmente completamente destruida, corrompida. Bueno, Alfonsín hereda verdaderamente una pesada herencia. Y finalmente, ¿qué decir, chicos? No hay mucho más. Uno puede agregar hasta el infinito y al mismo tiempo siempre se queda corto y al mismo tiempo siempre piensa que todo ya está dicho, ¿no? Si ustedes quieren, en verdad, lo que acontece es que la Argentina era un país hasta el 75 y será otro a partir del 83, y que, como dijo Sebastián, uno puede tomar distintos puntos de corte, pero si toma como punto de corte la segunda mitad del siglo XX, acá está la B corta. Acá está la B corta, chicos. En casi cualquier indicador que uno mire, pobreza, desocupación. Bueno, en fin. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo la esperanza de que la clase de hoy haya resultado un poco menos aburrida, porque digamos que iba alternando, y también porque nos detuvimos más en conceptos que pueden ser claves, de manera que espero que sea una clase un poco más fructífera para el próximo parcial. Recuerden siempre leer los textos, recuerden siempre que una clase no alcanza, recuerden siempre que un PowerPoint no alcanza, y recuerden siempre que con nuestra palabra no alcanza. Nos podemos olvidar, nos podemos equivocar, nos podemos confundir. Nuestras clases complementan lo que la bibliografía obligatoria explica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, Seba, yo tengo nada más para decir. No, lo último para redondear y ya lo liberamos. Vos lo mencionamos así muy por arriba, pero retengan el hecho de que gran parte del endeudamiento en los 70 y principios de los 80 tomaron consorcios, empresas, individuos a títulos privados, lo terminaron pasando al Estado. Se calcula que el 70% de la deuda que va a la deuda externa que va a recibir el gobierno democrático fue deuda de privados que se estatizó. Digamos, como para que piensen cuando se hacen sobre todo comentarios negativos sobre el Estado, que el Estado esto, que el Estado lo otro, y la verdad es que fue una estafa, que lo terminamos pagando, lo pagó mi generación, lo pagó la generación de Juan, y nosotros no vimos $1, pero ni de casualidad, de todo lo que hubo. Entonces, reténganlo básicamente porque, digamos, el mercado es muy bueno cuando genera riqueza, pero, cuando eso sucede, aquellos que la generan no suelen tirar una moneda para abajo, pero
después cuando hay que afrontar pérdidas, digamos que hacen una suerte de, en algunos casos, de socialismo al revés, porque las deudas se socializan. Así que simplemente eso les quería comentar y nada más por hoy. Bueno, muchachos, que le tengan un hermoso fin de semana. Yo voy a tratar de descansar. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, chao.